continuar entonces con estas semanas de la fiebre de San Marcos, ¿no? Hemos estado viendo ya varios sistemas, ¿no? Seguimos con la parte de anatomía. Empezamos con digestivo, circulatorio, y bueno, ahora evaluamos el que es inmune, el excretor, avanzar todo lo que podamos, porque, bueno, la clase es bastante larguita, la verdad. Hay que ver puntos específicos para tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿no? Recuerden que cualquier duda, consulta, palabra tranca, por ahí que me emociona, a veces es que me olvido, me pongo modo biólogo y me olvido que estoy con mis alumnos. Cualquier pregunta, consulta, a través del chat, ¿de acuerdo? Palabra tranca que escuchan por ahí, algo que no se entendió, también me pasan la voz por aquí a través del chat, ¿sí? Gracias. Entonces, chicos, con la parte del sistema inmunológico, lo primero que tenemos que saber o recordar y evaluar de este tema es el hecho de que pues, se encarga de la defensa del cuerpo. ¿Ok? Así es, el sistema inmunológico se encarga de la defensa de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Creo que eso es bastante obvio porque tal vez alguna vez has escuchado, ¿no? Algo de inmunidad, ¿no? O sistema inmunológico, sistema inmune, la defensa del cuerpo, ¿no? O cosas por el estilo. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues es un tema bastante tocado hoy en día, ¿no? Y bueno, el sistema inmunológico, sistema inmune, se define como el conjunto de células, tejidos, órganos o incluso estructuras cuya función es la defensa del cuerpo, la defensa de un organismo, ¿ok? Frente a los llamados patógenos. Ahora, un patógeno, señoritos, un patógeno se define como cualquier tipo de partícula extraña a nuestro cuerpo o simplemente extraña al cuerpo, ¿no? Que puede causar algún tipo de daño. ¿Esto qué quiere decir? De que un patógeno realmente podría ser cualquier cosa, ¿ok? Podría ser realmente cualquier cosa. Mientras sea algo ajeno a tu organismo, puede ser realmente cualquier cosa. ¿Vale, gentita? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, por favor, a recordar. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, dame un toque, por favor. Listo. Ahora, tenemos dos tipos de sistema inmunológico que vendría a ser el sistema inmune innato y el sistema innato y adquirido. Ya está. ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos 4 cositas bien marcadas. El innato también es llamado natural. El adquirido también es llamado adaptativo. ¿Ok? De esta manera podemos notar esta diferencia rápidamente, ¿no? Natural y adaptativo. Otro, el innato se ocupa y se encuentra en todos los seres vivos, ¿ok? En todos, absolutamente todos los seres vivos, mientras que el adquirido es únicamente de vertebrados. Únicamente de vertebrados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? El innato mencionamos de que no es específico. ¿Esto qué quiere decir? Y que el adquirido sí lo es, de que el adquirido va a actuar frente a ciertas cosas, mientras que a otras no. En cambio, el innato actúa frente a todo de manera general. ¿Ok? Es también otra gran diferencia. Y la última diferencia entre innato y adquirido es que el innato no presenta una memoria inmunológica, mientras que el adquirido sí presenta una memoria inmunológica. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos referimos con memoria inmunológica? Nos referimos al hecho de que el cuerpo, el organismo, recuerda, ¿de acuerdo? Recuerda cada enfermedad, cada patógeno que ha ingresado a nuestro organismo. Así es, tal y como lo oyes. El organismo recuerda cada una de las enfermedades o patógenos que han ingresado a nuestro cuerpo. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que mencionar? A ver, vamos a hablar acerca del inmune innato. Entonces, en este caso del inmune innato, encontramos a las llamadas barreras. ¿De acuerdo? Encontramos a las llamadas barreras. Una barrera viene a ser, o puede encontrarse de 3 tipos. Vendría a ser una barrera mecánica, una barrera química o una barrera humoral. ¿De acuerdo? Una barrera se define entonces como que como un mecanismo que tiene el cuerpo, que tiene la célula o que tiene este tipo de organismo en particular para poder defenderse.
¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, la barrera mecánica podría ser la cutícula de la planta. Por ejemplo, una simple plantita presenta una barrera mecánica, una cutícula, ¿no? Que es la primera capita de tejido que encontramos en los órganos principales, ¿no? En las hojas del tallo, por ejemplo, ¿no? Podemos ver también, encontrar acá el exoesqueleto de los insectos o de los artrópodos, ¿no? Este exoesqueleto, ¿no? Protege frente a golpes, frente también a infecciones, ¿no? O diferentes patógenos también que pueda tener nuestro insecto. Las cáscaras de los huevos también es un tipo de barrera mecánica, por ejemplo. La piel, nuestra propia piel también nos protege, por ejemplo, frente al ingreso de bacterias, ¿no? Frente a arañazos o frente a varias cositas más, ¿no? La tos que podemos tener, ¿no? O una, ¿cómo podemos decir? Una garraspera en la garganta, por ejemplo, también son, por ejemplo, ¿no? Señales de una barrera mecánica, ¿sí? La tos es algo natural de nuestro cuerpo, aunque no lo creas, ¿no? Y nos protege, ¿de acuerdo? Nos ayuda a protegernos. Hay igualmente que los estornudos, ¿ok? Los estornudos también nos ayudan, es una forma de defensa de nuestro organismo. Así es, la mucosidad que tenemos, justamente que en las fosas nasales, también es un tipo de barrera química. La saliva, las lágrimas, la orina, la mucosidad, leche materna, secreciones vaginales, el líquido seminal, ácido gástrico, por ejemplo, son sustancias químicas que nos defienden, perdón, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en la saliva tenemos una enzima que se llama lisozima. Esta enzima, por ejemplo, elimina bacterias. Se encarga de eliminar bacterias. Bacterias bastante simples en realidad, pero elimina bacterias. Tiene una función bactericida. Las lágrimas también, ¿no? Seguro que a veces tú bostezas y lagrimas un poquito, ¿verdad? O tal vez te ha pasado que cuando entra una pestaña al ojo o te pica bastante el ojo, ¿no? Te rascas y luego empiezas a lagrimear, ¿verdad? Es porque las lágrimas tratan de defender la conjuntiva de nuestro ojo, ¿de acuerdo? Igualmente la orina, la mucosidad, por ejemplo, en las fosas nasales, atrapa lo que es el polvo, ¿no? O atrapa cualquier tipo de cuerpo o partículas que quieran ingresar bajo esa zona. Uno que no está aquí mencionado, pero que también cumple la misma función, es el cerumen, por ejemplo. El cerumen de los oídos. Esa cerita que normalmente limpiamos cada vez que nos bañamos, ¿sí? Esa cerita, por ejemplo, también es una barrera química que nos protege. Aunque no lo creas, el cerumen se fabrica para evitar de que los insectos hagan una pequeña casita dentro de nosotros. Sí, aunque no lo creas, gente, así es, ¿no? Es un espacio, es un agujerito caliente, ¿no? Pues, entonces, cualquier insecto podría venir y simplemente alojarse ahí, ¿no? Entonces, para eso tenemos el cerumen. El cerumen protege esa zona, porque obviamente el insecto cuando viene no le gusta el olor, no le gusta la textura y se va, simplemente se aleja. Bien, con respecto a las barreras humorales, ¿no? Acá hay que entenderlo muy bien porque solemos confundirlo con un tipo de enfermedad. Por ejemplo, una barrera humoral, perdón, es una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre, chicos, es síntoma signo de lo que es una infección. Cada vez que tu cuerpo tenga o sufra algún tipo de infección, automáticamente va a causar una fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre tiene como función principal la eliminación de microorganismos. Una bacteria no soporta una cantidad mayor a 37 grados. Por lo que si tu cuerpo, que es la temperatura corporal es 37, la aumentamos todavía un solo grado, 38, o quizás 2 a 39, quizás 3 a 40, eso ya es suficiente para poder eliminar las bacterias. Entonces tu organismo, cada vez que detecta la presencia o una infección de bacterias, automáticamente, ¿qué hace? Fiebre. ¿Vale? Fiebre, así es, gentita, fiebre. ¿Ok? Y eso obviamente ayuda a la eliminación de bacterias. Sin embargo, hay que recordar de que nuestro cuerpo tampoco está acostumbrado a tener una temperatura mayor a 37. ¿Sí o no? Y por ese motivo, cada vez que tenemos fiebre, tratamos de bajarla, ¿verdad? Tratamos de disminuirla. ¿Sí o no? Eso justamente, ¿por qué motivo? Porque obviamente hay que disminuir, bueno, esta temperatura corporal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, señoritos? La inflamación. La inflamación de una zona, por ejemplo, también es indicativo de que ocurre una infección justo en esa zona, ¿no? Y es también para poder cuidarla o para poder tratarla.
O al menos que sirva como una señal de que algo malo está pasando con nosotros. ¿Sí? De la nada tu brazo no se va a inflamar. ¿Sí? De la nada tu rostro o tu mandíbula se va a inflamar. De la nada tu encía, ¿no? Al costado justo de un diente que no te lavas muy bien, no se va a inflamar. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas son señales, señores, de que algo malo está pasando con nuestro cuerpo. ¿No? Asimismo, una náusea, ¿no? Un vómito, no sé, una diarrea, por ejemplo, ¿no? Un hincón en el estómago, tampoco son simplemente cosas que sucedan de manera natural, pues, ¿no? Simplemente son señales que nuestro cuerpo está dándonos para saber de que estamos teniendo algún tipo de malestar, ¿no? Muy bien. Con respecto a las celulitas que encontramos por estos lares, encontramos, por ejemplo, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y también a los monocitos. Este conjunto de células va a trabajar en el cuerpo de diferentes maneras, como por ejemplo, los neutrófilos van a encargarse de ser la primera línea de defensa. ¿Esto qué quiere decir? De que los neutrófilos siempre van a estar pendientes de una infección. Sea lo que ingrese, una bacteria, un virus, es un pelito atorado en tu garganta, los neutrófilos van a estar ahí, gente. ¿De acuerdo? Van a estar ahí. Ellos siempre son, además, la célula blanca con mayor cantidad a nivel de la sangre y por lo tanto siempre estarán presentes, ¿no? Frente a una infección. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los eosinófilos van a estar siempre en presencia de parásitos. ¿Ok? Siempre en presencia de parásitos. ¿Correcto? Por lo que también hay que mencionar, por ejemplo, de que si llegara algún tipo de parásito a nuestro cuerpo, ellos son los que van a aumentar en cantidad. ¿Ok? Ellos van a ser los que aumenten en número. Ellos van a ser los que aumenten en número, ¿no? En la sangre. ¿Ok? Bien. En el caso de los basófilos, creo que esto ya lo había mencionado con anterioridad, ellos son los encargados, por ejemplo, de empezar lo que es la alergia en el cuerpo. Cuando tu organismo tiene contacto con una sustancia alérgena, que es justamente algo que te causa daño, tu cuerpo empieza a liberar una sustancia denominada histamina. Y lo que hace la histamina es provocar todos los síntomas de una alergia. ¿De acuerdo? La inflamación, la fiebre, ¿no? El malestar general, por ahí un poco de mucosidad, ¿no? Cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Esas son las señales entonces de que tienes una alergia, por ejemplo. ¿No? Enrojecimiento de la piel, picazón, un poco de fiebre, ¿no? Cosas por el estilo. Son señales de que estás cerca a algo que te causa daño, ¿no? Y obviamente uno, por inteligencia, ¿no? Si estás cerca a algo que te causa alergia, debes alejarte, pues, ¿no? No creo que, pues, si tú eres alérgico al chocolate, pares comiendo chocolate, ¿no? O si eres alérgico, por ejemplo, al pelo de algún tipo de animal, te acerques a ese tipo de animal, ¿no? Creo que no, pues, ¿no? Por instinto de supervivencia, creo que nos alejaremos de las cosas que nos causan alergia. Creo que sí, ¿verdad? Creo. Ok. Bien. El otro tipo de célula que encontramos acá perteneciente al sistema inmunitario es, por ejemplo, los monocitos. Los monocitos, también llamados macrófagos, son interesantes porque, uno, son las células más grandes que encontramos, de hecho es el de acá, ¿de acuerdo? Y dos, ellos pueden atravesar los tejidos para llegar a un sitio de infección muy, muy rápido. ¿Esto es bueno o no? Claro que sí, porque, por ejemplo, pueden atravesar el medio cuerpo para poder llegar al páncreas, ¿no? Y si luego tienen que ir al cerebro, pues también pueden atravesar, el tejido para llegar hasta el cerebro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tiene mecanismo para llegar al sitio de infección de manera muy rápida, incluso más que otras células. Sin embargo, son realmente las últimas en llegar a cuando ocurre una infección o cuando ocurre algún tipo de malestar en el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al adquirido, acá añadimos dos tipos de células más que son las encargadas y son las más principales de trabajar a nivel del sistema de defensa del cuerpo, que son justamente los linfocitos. Los linfocitos, señores, los linfocitos son, por ejemplo, tenemos acá dos tipos principales, los B y los linfocitos T. Los B son los encargados, por ejemplo, de formar anticuerpos. Los anticuerpos, en este caso, son proteínas que nos ayudan a reconocer justamente a otro tipo de patógeno. ¿De acuerdo? Tenemos anticuerpos frente a la gripe, frente, por ejemplo, no sé, a las bacterias comunes, ¿no? Que podemos encontrar en los alimentos, ¿no?
O frente simplemente a cualquier tipo de enfermedad que nos haya tocado, pues, ¿no? Siempre vamos a tratar de desarrollar anticuerpos, ¿no? Que es una forma de reconocer al patógeno si es que vuelve a ingresar a nosotros. ¿Listo? Los otros linfocitos son los llamados T. Y aquí tenemos un montón, pero verdaderamente un montón de glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Realmente tenemos un montón. En este caso, pues ellos, los linfocitos T, vamos a mencionar acá a tres principales, que son los helper, los killer y los suppressor. Los llamados helper van a ser aquellos que se encargan de dirigir la inmunidad. Dirigir el proceso inmunitario. Ellos son los que guían a las otras células para que puedan tener, ¿no?, un lugar de proteger, por ejemplo, ¿no? O simplemente guían a las otras células para poder actuar frente a algún tipo de patógeno o enfermedad. ¿Okay? Además, los helpers son los que se acuerdan, ¿no? Y digo literal, se acuerdan, ¿no?, de cada infección que hemos tenido, pues, ¿no? Ellas son también las células de memoria, por así decirlo. Luego tenemos a los killer o T8+, que son los que ayudan a degradar patógenos. Ellos son bastante, ¿cómo decirlos? No quiero decir poderosos. La palabra técnica aquí. Déjame acordarme. Son los más voraces, creo que sería la palabra clave, ¿no? Porque ellos atacan y atacan y atacan básicamente a todos los que son patógenos, ¿no? Y si por ahí encuentran una célula de nuestro cuerpo que está por ahí dañada o que ha tenido contacto con el patógeno, también se la van a degradar, ¿ok? O sea que ellos, por ejemplo, pueden degradar patógenos y también, por ejemplo, podrían degradar a nuestras propias células, ¿de acuerdo? Por lo que son bastante peligrosos también, ¿no? Llegando a un punto de finalizar ¿cómo se dice esto? De finalizar la infección. También son causantes, por ejemplo, de causar ciertas anomalías en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los helpers se equivocan, ¿no? Hay ocasiones en el cuerpo, chicos, de que los helpers pueden equivocarse, ¿no? Y no es que se equivoquen porque son monces o porque nosotros somos monces o algo por el estilo, pues no, nada que ver, sino que el cuerpo a veces manda señales equivocadas. Todas las células blancas se van a movilizar debido a un tipo de sustancia química llamada citoquinas. Las citoquinas es una proteína, es un tipo de proteína cuya función es mandar un tipo de mensaje a los glóbulos blancos. Y tenemos un montón, pero verdaderamente un montón de citoquinas. ¿Okay? ¿Qué la van a fabricar? Los mismos glóbulos blancos, la van a fabricar el órgano o tejido donde se encuentre algún tipo de infección también, por ejemplo. ¿Sí? Es como si fuera un tipo de llamada de emergencia, pero diferentes formas, pues, ¿no? Así como hay códigos entre la policía, seguramente se escuchó en serie, ¿no? Tenemos no sé, un 112, ¿cómo se llama Monster Inc? 3312, ¿no? No, ¿cómo era? No me acuerdo, pero tenemos diferentes, sí, ¿no? Como códigos para emergencias, igualmente ocurre en el cuerpo. Y cada citoquina representa un código de emergencia diferente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que provoca, ¿no? Una llamada al cuerpo y una llamada a las células de defensa. Entonces, si por A o B algo le dice mal a los helpers, por ejemplo, un tipo de un killer, y los killers van a hacer un desmadre donde no debería. A ese tipo de malestar o enfermedad en el cuerpo se le llama enfermedad autoinmune. Cuando incluso el organismo detecta que algo dentro de él está mal y empieza a atacar al propio organismo sin necesidad de ser un patógeno. En pocas palabras, el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo porque se detecta a sí mismo como algo mal, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, una persona estresada, por ejemplo, empieza a perder cabello. O una persona que está, no sé, bajo efectos de alcohol o de alguna droga, también puede causarse daño, por ejemplo, ¿no? Su piel o los dientes pueden empezar a caerse o cosas por el estilo, ¿no? Me estoy refiriendo a casos extremos, ¿no? De alcoholismo y drogadicción. A eso voy, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el propio cuerpo detecta a su mismo organismo como algo malo. Muy bien, y por último tenemos a los supresores, o los T8-, que se encargan de inhibir la actividad de los killers y también de los helpers.
Ellos son como los que llegan al último y verifican de que todo esté sano y salvo y le dicen, no, oye, helper, ya cálmate, ya pasó todo, calma, calma, calma. Y ya una vez que los helpers se calman, ya dejan de enviar killers y de esa manera todos felices y contentos en el cuerpo una vez más. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como trabaja básicamente nuestro cuerpo, chicos. ¿Sí? Todos tienen un papel importante y todos tienen una función dentro de nuestro organismo y dentro del sistema de defensa. Bien. El otro punto importante que hay que evaluar aquí en el tema del sistema inmunológico son los tipos de inmunidad. Y tenemos 4 tipos de inmunidad. 2 de esta manera. De esta manera evaluamos 4 porque hay que evaluar activa natural, activa artificial, pasiva natural y pasiva artificial. ¿De acuerdo? Hay que evaluar esos cuatro casos. ¿Sí? Muy bien. Ahora empezamos, pues, ¿no? En el caso de una natural activa, ¿no? O activa natural, como quieras decirle, no importa, la verdad. Mencionamos, por ejemplo, de que debe ocurrir un tipo de infección. O sea, que la persona debe enfermarse para poder recién tener un tipo de inmunidad activa natural. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿no? Si yo me enfermo de gripe, yo desarrollo anticuerpos, yo desarrollo inmunoglobulinas frente a la gripe. ¿De qué forma? De manera activa natural. ¿Ok? Hay que aclarar algo y mejor escribimos de una vez, ¿ya? No confundimos. Según la inmunidad activa, esto ocurre cuando tu cuerpo fabrica anticuerpos. Tu cuerpo fabrica anticuerpos. Mejor colocamos tuya. Oye, el organismo fabrica anticuerpos. Listo. En cambio, en pasiva, el organismo recibe anticuerpos. No los fabrica, simplemente los va a recibir. ¿Ok? En el caso de natural, mencionamos que esto ocurrirá obviamente cuando ocurra en el mismo organismo, pues, ¿no? Mismo organismo o si no, misma especie. ¿De acuerdo? Y en el caso de artificial, mencionamos de que esto no ocurre en el organismo. No organismo, o simplemente decimos que ocurre en un laboratorio. Ahorita vamos a entender por qué decimos esto. En el activo natural, entonces, tu propio cuerpo empieza a fabricar anticuerpos. Listo. Creo que no hay mucho que detallar ahí, ¿verdad? Simplemente tú te enfermas y punto. Tu cuerpo fabrica los anticuerpos y listo. En el caso de natural pasiva, mencionamos una madre y su chuki. ¿Por qué? Porque en este caso la madre, mediante la lactancia, le brinda anticuerpos al bebé. ¿De acuerdo? La madre, mediante la lactancia, le va a brindar anticuerpos al bebé. Así es. Cada vez que nuestras madres, bueno, cuando nuestras madres nos daban de lactar, nos pasaban un poco de sus propios anticuerpos. ¿De acuerdo? Que son justamente los que ella recibió, por ejemplo, cuando era una niña, o simplemente los que ha desarrollado mediante su propia formación de madre, pues, ¿no? En el caso de activa artificial, mencionamos ahora el poder de las vacunas. ¿De acuerdo? Las vacunas, muchachos, vienen a ser sustancias, ¿no? Sustancias químicas, o básicamente algún tipo de producto, en el cual encontramos parte del microorganismo que causa la infección, ¿ok? O encontramos quizás una pequeña partecita del microorganismo, quizás al microorganismo completo, o una sustancia que quizás el microorganismo fabrica en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te están inoculando la enfermedad? De cierta manera, sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para poder fabricar un anticuerpo frente a una enfermedad, tienes que tener la enfermedad, como te has dado cuenta por aquí. Entonces, la vacuna es eso, gente. Te van a introducir un poco de lo que es el virus, por ejemplo, o la bacteria que causa una enfermedad. ¿De acuerdo? Pero es algo que tu organismo puede contra ellos. ¿Ok? Como te comento, es parte del microorganismo o es simplemente el microorganismo atenuado. Por eso acá dice microorganismo sin virulencia. Es decir que tu cuerpo, tu organismo puede pelear contra este tipo de ingreso. ¿Ok? Así es, tu cuerpo puede pelear, claro que sí. ¿Se va a enfermar? Posiblemente le dé un poco de fiebre, un poco de dolor, ¿no? Por ahí quizás un poco de mareo, un poquito de náuseas, pero no es nada en comparación con lo que te dé, obviamente, ¿no?
la misma enfermedad. ¿De acuerdo? Por acá me preguntan, ¿las pastillas estarían en activa artificial? No, no, una pastilla estaría en pasiva artificial. Aunque un medicamento como tal no es un tipo de inmunidad. Un medicamento como tal, inmunidad no es. Porque ningún medicamento nos da anticuerpos. Y esta tablita de inmunidad se refiere únicamente a anticuerpos. Así que hay que aclararlo mejor. ¿Sí? Una pastilla, un medicamento como tal, un jarabe o algo así, no estaría dentro de esa tabla. ¿Ok? No estaría como ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Entonces, a ver, volviendo a la vacuna, entonces chicos, una vacuna pues obviamente nos va a mantener preparados. ¿Por qué? Porque como tú ya estás recibiendo al microorganismo que causa una enfermedad, si tú te llegaras a contagiar de este microorganismo más adelante, tu cuerpo ya está preparado frente a la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que va a pasar acá, señores. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar acá. Es como que tú le mandaras una práctica a tu organismo, pues, ¿no? Una práctica de un virus, por ejemplo. Y tu virus ya está preparado con esa práctica. Cuando venga el examen del virus, ahí está, ya está listo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha hecho algo parecido antes. Ya lo ha reconocido, ya sabe cómo atacarlo. Es más, ya tiene, como te comento, los anticuerpos frente a ese microorganismo. Moraleja de la historia, ¿las vacunas son buenas? Pues claro que sí, gente, claro que sí. Así que sí, cuando llegue su momento, vacúnense, por favor, vacúnense. ¿Qué más? Y el último, pasiva artificial. Acá tenemos, como te comento, una inyección de anticuerpos o incluso también el recibimiento de los antídotos. Por ejemplo, si yo caminando por la calle no me cruzo con un perro que nunca he visto en mi vida y de repente me muerde, yo, por ejemplo, no puedo saber si tiene o no tiene rabia. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que esté vacunado contra la rabia, puede ser que no, que no le esté. No lo sé, no es mi perro, nunca lo he visto en mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la posta y, caballero, tengo que inyectarme contra la rabia, ¿no? Ahí el mismo médico de la posta me va a recetar y me va a darnos las diferentes inyecciones que tiene que colocarme frente a la rabia, ¿no? O en su defecto, ¿no? Estoy en la sala, por ejemplo, y viene una araña, viene una serpiente, me muerde, me pica, ¿qué hago? ¿Me muero, sí o no? No, mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso voy corriendo otra vez a la posta y me van a dar anticuerpos directamente frente a ese tipo de veneno de araña, frente a esa serpiente, etc. ¿No? En este caso, si estamos frente a un tipo de veneno en nuestro cuerpo, no podemos esperar, ¿no?, a fabricar el anticuerpo frente a ese tipo de ingreso de esa sustancia. Entonces, ¿qué hace el doctor más rápido? Te da directamente los anticuerpos. Ya está. En vez de que tu cuerpo los fabrique, te da directamente la proteína para protegerte. Y ya. Así tu organismo está preparado y ya puede pelear, ¿no?, frente a ese tipo de enfermedad. ¿Ok, gentita? Eso es lo que ocurre por acá. Listo. ¿Qué más? Venga. Ok, terminamos. Terminamos inmunológico entonces, señoritos. ¿Sí? No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. A ver, antes de empezar lo que es escritor. Algo por ahí, chicos, algo por ahí. Sí, no. ¿Qué dicen por acá? Dice no. Ok, vale. Entonces, continuamos. Hablemos ahora del sistema excretor, entonces, el cual se va a definir como la forma de nuestro cuerpo para eliminar sustancias de desecho, ¿no? El sistema excretor realiza la función de excreción, la liberación de sustancias de desecho por parte de nuestro organismo, ¿no? Y vamos a generar, como te das a dar cuenta, diferentes tipos, ¿ok? Diferentes tipos de sustancias de desecho. ¿Esto a qué se debe? Se debe básicamente, chicos, ¿a qué? A que tenemos diferentes tipos de ingresos de sustancias también a nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos el ingreso de proteínas y de ácidos nucleicos a nuestro organismo. ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando comemos carnes, ¿no?, cuando comemos menestras. Y ahí, por ejemplo, ingresamos una gran cantidad de ¿qué? De nitrógeno. Y algo que nuestro cuerpo no puede almacenar es el nitrógeno.
cada vez que tu cuerpo recibe una cantidad de nitrógeno, gente, tiene que ser o bien utilizado y el resto que ya no utilizamos tiene que ser eliminado automáticamente. ¿Ok? Así es, chicos, así funciona nuestro organismo. O bien lo utilizamos o bien simplemente lo tenemos que eliminar. ¿Ok? Así es. Entonces, de esta manera, por ejemplo, cuando tenemos proteínas, ácidos nucleicos, este detalle, por ejemplo, como digo, ¿verdad? Tenemos que eliminarlo bajo la forma de amoníaco, urea o incluso ácido úrico. ¿Ok? Amoníaco, urea o incluso ácido úrico. ¿Sí? Esa es la forma que tenemos para eliminar estas sustancias nitrogenadas. ¿Correcto? En nuestro caso, como somos seres humanos, eliminamos, ¿no?, estas sustancias nitrogenadas mediante la urea. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a eliminar lo que es urea, muchachos. Así es, eliminamos urea. ¿De acuerdo? Otros animalitos van a eliminar lo que es amoníaco o incluso ácido úrico. ¿Vale? Pero en nuestro caso, como te comento, eliminamos urea. ¿Sí? Listo. En el caso de los carbohidratos o cada vez que consumimos carbohidratos, nuestro cuerpo se encarga de eliminarlo bajo la forma de agua y dióxido de carbono. ¿Alguien se acuerda por qué al momento de consumir carbohidratos eliminamos agua y dióxido de carbono? ¿Alguien por ahí se acuerda? ¿Alguien? A ver, le hemos tocado en tema, lo hemos hecho, gente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué bajo la forma, perdón, por qué al consumir carbohidratos eliminamos agua y dióxido de carbono? A ver, hagan recordemos el por qué. ¿Sí? ¿No? Nada, gente. Eliminamos agua y dióxido de carbono, ¿por qué motivo? Porque recordemos que los glúcidos, los carbohidratos, van a ser utilizados en el proceso de respiración celular. ¿De acuerdo? Van a ser utilizados en el proceso de respiración celular. Por lo tanto, en el proceso de respiración celular, lo que eliminamos, ¿qué cosa es? Pues es eso, justamente, agua y dióxido de carbono. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te olvides, ¿eh? Los carbohidratos lo utilizamos en el proceso de respiración celular. Y eliminamos agüita y dióxido de carbono. ¿Vale? Muy bien. Ok, vamos a ver qué ocurre en el mundo de los seres vivos para eliminar desechos, gente. En el caso de los protozoarios, por ejemplo, vamos a tener una estructura denominada vacuola contráctil, con la que nos ayudamos para poder, con lo que se ayudan estos organismos para eliminar sus desechos. La vacuola contráctil. ¿Listo? En el caso de los poríferos, o sea, las esponjas, se van a eliminar mediante difusión. O sea, van a eliminar sustancias simplemente a través de sus células y se acabó. Igualmente los nidarios, las medusas, las malaguas, también hacen la misma gracia. Ellos van a eliminar amoníaco mediante la misma forma. ¿Listo? Vagamos. Sigamos. En el caso de los platelmintos, por ejemplo, esta planaria que encontramos por aquí, vamos a ver de que ellos van a tener ya una célula especializada para eliminar sus desechos. Y la celulita no es nada más y nada menos que las llamadas células flamígeras. ¿De acuerdo? Son las llamadas células flamígeras. Una célula flamígera es justamente esta que vemos por aquí. De hecho, recibe su nombre de flamígera porque aparentemente tiene una forma de flama, incluso de color rojita. ¿Ok? Y bueno, también se le llama protonefridio. ¿Ok? Protonefridio, gente. ¿Qué más? En el caso de los anélidos, encontramos ahora a los nefridios. ¿Ok? Encontramos ahora a los nefridios. Un nefridio, ¿ok?
acá está justamente, está también asociada a la parte muy cercana a lo que es la piel del anélido, o sea, de la lombriz de tierra, para también eliminar sus desechos, ¿no? Tiene un vado sanguíneo para poder filtrar la sangre y luego eliminar sus desechos. En el caso de los insectos, tenemos unas estructuras a manera de dedito, mira, como pequeños filamentos a lo largo del mesenterio, para poder ¿no? absorber también sales, agua y otras sustancias de desecho a través de estas pequeñas estructuras llamadas túbulos de Malpighi. Estos deditos de aquí se denominan así, gentita. Túbulos de Malpighi. ¿Ok? En el caso de crustáceos, pues tienen también una estructura denominada glándula verde, que es literal, es una bolita de color verde que encontramos a la altura de la cabeza, y su función también es la producción de desechos. Y en el caso de los vertebrados, como tú y como yo, tenemos la presencia de los riñones, donde encontraremos una mínima unidad llamada nefrón, el cual es justamente la pequeña estructura a manera de conductos que va a empezar a formar lo que es la orina. ¿Listo? Bacán. Entonces, conocemos lo que es el aparato urinario, ¿sí? Tenemos nuestros dos riñones, izquierdo y derecho, tenemos los dos uréteres, izquierdo y derecho, tenemos la vejiga y tenemos finalmente la uretra. ¿Cierto? Y tenemos entonces ahí nuestro aparato urinario, ¿no? Bastante conocido, bastante popular, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Viendo el interior del riñón, analizando el interior del riñón, vamos a observar de que existirá una zona denominada corteza, que será toda la parte de acá arribita, toda la parte del borde, y la parte medular, que será obviamente toda la parte interior. ¿De acuerdo? Corteza y médula, gente, no te olvides, ¿eh? Corteza y médula. La corteza entonces es la parte de afuera, la médula es la parte de adentro. Listo, ¿qué más? Dentro de lo que vendría a ser la médula, encontramos entonces una pequeña estructura denominada cáliz menor. Este cáliz menor es el que recepciona a otros tubitos denominados túbulos colectores. Una vez que el tubo colector se convierte en un cáliz menor, el cáliz menor se une a otros cálices menores y forman algo un poquito más grande, denominado cáliz mayor. El cáliz mayor ahora lo que forma, es una estructura más grande denominada pelvis renal. Y luego la pelvis renal se convertirá en lo que es el uréter. Y luego, pues obviamente llegamos a la vejiga, y luego la uretra, y luego adiós orina. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué encontramos dentro de lo que es el cáliz menor? Pues encontramos justamente esta parte de aquí, ¿no? Perdón. ¿Qué encontramos en esta porción del riñón? Discúlpame, encontramos al nefrón, pues, ¿no? Encontramos la partecita superior, la partecita inferior, el tubo o túbulos, porque son varios en realidad, los túbulos colectores, ¿no? Si lo extendemos y lo vemos más bonito, lo veremos de esta manera. Ahí está. Eso, gentita, es el nefrón, en el cual encontramos en la primera porción, en la parte de adelante, el llamado corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la unión de dos cosas en realidad. El glomérulo, que es una red de vasos sanguíneos, y una capsulita, una capita, como que una casita, ¿no? Que se llama cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí el glomérulo, ahí está la parte interna, y también encontramos la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función del glomérulo? La función del glomérulo es la de poder filtrar, ¿ok? Y ahí justamente damos el primer paso para la fabricación de la orina, la filtración. En el glomérulo, gente, vamos a filtrar lo que es la sangre. La sangre pasa y obviamente vamos a poder filtrar lo que es agua, lo que es sales, lo que es la glucosa, los aminoácidos, ¿no? Y todas las demás sustancias que podrán pasar a través de lo que es la sangre, ¿sí? Una vez que se ha filtrado, toda esa sustancia se manda y empieza a recorrer el primer conducto, que es el túbulo proximal. En el túbulo proximal vamos a realizar una reabsorción, pero no vamos a reabsorber todo, vamos a reabsorber cierto tipo de sustancias, ¿de acuerdo? En este caso, lo primero que reabsorbemos es, por ejemplo, glucosa. Nuestro organismo no puede darse el lujo de perder glucosa, gente, y menos por medio de la orina.
¿De acuerdo? Por lo que está básicamente prohibido eliminar glucosa por nuestra orina. Sin embargo, hay momentos que en el cuerpo puede liberar glucosa mediante la orina. Por ejemplo, ¿en qué casos? Que hayas tomado o hayas bebido muchísima azúcar. No sé, te gusta tu limonada con 5 cucharadas de azúcar, te gusta tomar té con 3, 4 cucharadas de azúcar también en la mañana, te encantan las gaseosas o cosas por el estilo, son bebidas con bastante cantidad de azúcar, entonces eso puede provocar de que haya glucosa en tu orina. ¿Ok? Otro detalle importante es cuando la persona sufre de diabetes. Cuando sufre de diabetes, la glucosa abunda en la sangre y eso también puede eliminarse por la orina, pues, ¿no? Como hay tanta glucosa, ya el cuerpo no puede filtrar toda, pues, ¿no? Ya no puede reabsorber toda. E igual se escapa a través de la orina. Otra cosa que el cuerpo no puede perder son los aminoácidos. Los aminoácidos también son devueltos a la sangre al nivel del túbulo proximal. Y otro detalle importante es el agua. ¿De acuerdo? Aproximadamente al día, un glomérulo o un nefrón filtra 180 litros de agua, no durante todo el día, gente. ¿Ok? Y yo sé que tú no vas al baño y orinas 180 litros de agua al día, ¿sí? ¿Verdad? A lo mucho irás al baño y harás, ¿cuánto? ¿Litro y medio? ¿2 litros quizás? Dependiendo de cuánta agua tomas también, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué ocurre con toda esa agua que está viajando por nuestro cuerpo? Pues simplemente la reabsorbemos. ¿Y dónde ocurre? En el túbulo proximal. ¿Ok? Luego tenemos al asa de Henle, que es esta estructura que está acá como colgando. Y al siguiente tubo que viene a ser el túbulo distal. Ese túbulo distal, junto con el asa de Henle, se encarga de reabsorber lo que son sales y otros iones para evitar justamente su pérdida a través de la orina. Finalmente, ya tenemos fabricado por la orina y lo recolectamos justamente en el túbulo colector, ¿no? Que es la última estructura de nuestro nefrón. ¿De acuerdo? No te olvides que luego ese túbulo colector se convierte en el cáliz menor, luego se forman los cálices mayores y luego se forma lo que es la pelvis renal para luego dar paso al uréter. ¿Sí? Y listo, coloringo dorado, hemos fabricado orina y la estamos eliminando, gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces con eso estamos también acabando la parte del sistema excretor, chicos. Algo antes de pasar a la parte de hormonas, hay que aclarar que el sistema excretor no solamente se encarga de esto, no solamente es eliminar orina, ¿de acuerdo? El sistema excretor, como su propio nombre lo dice, se encarga de eliminar sustancias de desecho, de excretar cosas, por lo que también se encarga, de lo que es la eliminación del dióxido de carbono por medio de la respiración, la eliminación de sudor, la eliminación de mucosas, ¿no? Y etcétera, etcétera de cosas más, ¿sí? No es solamente la fabricación de orina. Todo bien, profe. Gracias. Bien, acá el chat también dice, no dicen nada. Okay. Muy bien, tenemos la siguiente parte, el sistema endocrino. Pero antes de hablar del sistema endocrino en humanos, porque una vez más nunca hablamos de animales endocrinos, sino solamente de humanos, evaluamos a las plantitas, porque sí, las plantas también tienen hormonas. De hecho, todos los organismos tienen hormonas, gente. Déjame acordarme. Un unicelular tiene hormonas. Nunca me he preguntado si las bacterias tienen hormonas o no. Teóricamente deberían tenerlas. Teóricamente. Pero... No, un unicelular no podría tener hormonas. O sí podría. Porque tengo que investigar ese detalle. Ok, hablemos de las plantitas primero que nada. Porque a nosotros nos van a preguntar de plantas y de humanos, básicamente. ¿Ya? Después investigo si un unicelular tiene hormonas o no.
En el caso de las hormonas vegetales, también llamadas fitohormonas, se definen tal y como igual que se definen a las humanas. Compuestos químicos que regulan el desarrollo, en este caso. Fitohormona o una hormona vegetal se define como un compuesto químico que regula el crecimiento, el desarrollo de la plantita. ¿De acuerdo? Van a encontrarse en muy pequeñas concentraciones. Quiere decir que no necesitamos abundante de la hormona para fabricar o para realizar la función de esta plantita. Además, que no son específicas de órganos ni de acciones, por lo que realmente una sustancia o la hormona podría trabajar en diferentes órganos o incluso haciendo varias cosas en el cuerpo de la planta. Y eso ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? A diferencia de las hormonas animales, o al menos las hormonas humanas, las hormonas de las plantas hacen un montón de cosas. Y en diferentes órganos y en diferentes estadios de la planta incluso. ¿Ok? Muy bien, entonces, por ejemplo, mira, con solamente ver este pequeño cuadrito podemos ver de que durante todo el desarrollo de la planta necesitaremos cierto tipo de hormona para trabajar y poder llevar a cabo un correcto desarrollo del individuo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evaluar cada una de las hormonas entonces, ¿no? Comenzando con las llamadas auxinas. Estas hormonas son llamadas hormonas del crecimiento. ¿Por qué motivo? Porque se encargan de crecer. Así es. Las auxinas sirven para el crecimiento de la planta, gente. Un crecimiento longitudinal al menos. El crecer hacia arriba y crecer hacia abajo. Provocar una elongación del tejido, provocar una división celular en el cuerpo de la planta. ¿De acuerdo? Asimismo, vamos a generar lo que es el fototropismo y también lo que es el geotropismo. ¿Ok? Foto y geotropismo, muchachos. Ahí está. Perfecto. También se encarga de lo que es la formación de raíces, ¿vale? Para que la planta pueda, obviamente, ¿no? Alcanzar una mayor cantidad de agua en el subsuelo. Hay que recordar de que siempre lo que mida la planta hacia arriba, o sea, lo que es el tallo, va a medir el doble en raíces, ¿no? Ojo, las raíces siempre buscarán un largo crecimiento en búsqueda de agua. ¿De acuerdo? También se encargan de desarrollar el fruto. Ojo, pero solamente desarrollarlo. O sea, provocar su formación. ¿Ok? No es lo mismo a formar el fruto, no es lo mismo a madurar el fruto, no. Simplemente realiza su desarrollo. ¿De acuerdo? Que se envíen las sustancias para poder crearlo, para formarle lo que es el endodermo, el mesodermo y cosas por el estilo. Y también encontramos aquí la formación de otra hormona. O sea, las auxinas se encargan de la formación de esta hormona denominada etileno. ¿De acuerdo? Denominada etileno. Y un ejemplo de las auxinas que tenemos, porque son un montón en realidad, una hormona bastante conocida dentro del mundo de las auxinas, y es que la que encontramos en los libros y la que usualmente suelen preguntar en la admisión, es justamente la IAA, la llamada ácido indoloacético. ¿Ok? El IAA es la auxina que usualmente suelen preguntar para admisión. Así que siempre tenla presente, por favor. ¿Sí? Muy bien, sigamos. En el caso de las citocininas, esta hormona de aquí también se encarga de la división celular. O sea, también promueve un crecimiento de la planta. Sin embargo, se ocupa más de lo que es el crecimiento lateral. Pero en este caso no hablamos de un ensanchamiento de la planta o un crecimiento en grosor, sino que hablamos de literal un crecimiento hacia los lados, de forma lateral, formando lo que son un montón y un montón de ramas. Por ejemplo, en estas plantitas, en la de acá arriba, le dieron un montón de citocininas. Y mira, creció y formó un montón de ramitas. En la de acá abajo, esta de acá, la más a la derecha, es la planta de tamaño normal, sin ningún tipo de modificación. Y a la de abajito es una planta, es la misma planta, solo que le han quitado, le han inhibido las citocininas. Entonces mira cómo es la gran diferencia de tamaños de la planta, con ausencia y con aumento de la presencia de esta hormona en su cuerpo. ¿Te das cuenta o no? Otro detalle que hace la citocinina es la inhibición, de la senescencia. ¿Qué cosa es la senescencia? La senescencia, gente, es el envejecimiento de la planta. ¿Ok? Es el deterioro de la plantita ya a punto de morir, básicamente. Y ellas se encargan de evitar justamente de que esto ocurra.
¿vale? Otra hormona son las llamadas giberelinas. Las giberelinas se encargan, por ejemplo, de lo que es la germinación de la semilla. Se encargan de poder provocar, ¿no?, el desarrollo de una futura plantita. Por lo que cada vez que tú tengas su semillita, ¿no?, lo pongas en algodón, en un vaso de plástico, le des agüita todos los días, las giberelinas empiezan a actuar justamente en esa semilla. Profe, ¿y de dónde la sacas si no hay planta todavía? Ajá, la semilla misma contiene a esa hormona. La semilla, cuando se da su producción, su formación dentro del óvulo, dentro del ovario de la planta, ya tiene justamente esa sustancia en su interior. ¿De acuerdo? Otra cosa que hace la gibberelina, por ejemplo, es estimular la floración. Promueve la formación de la flor para la reproducción de la planta, ¿sí? Esto normalmente lo hace obviamente en ciertas épocas del año, normalmente cuando hay una mayor cantidad de insectos debido a los agentes polinizadores, o simplemente cuando la planta se encuentra en peligro, ¿no? Cuando la planta detecta que puede estar a punto de morir o está en una condición adversa, automáticamente la gibberelina se activa para poder estimular la floración. A la planta le conviene, ¿no?, antes de morir, reproducirse, ¿no? Yo sé que suena un poco volado, ¿no? Pero sí, a la planta le conviene reproducirse antes de morir, gente. Otra cosa que hace las gibberelinas es alargar el tallo. Ajá. Promueven también un crecimiento únicamente del tallo. Mira, ve, acá tenemos una plantita nuevamente, un experimento parecido al anterior, con muy poquita gibberelina o casi nada, con un poquito, con más o menos y con un montón, mira. ¿De acuerdo? Y justamente la gibberelina más conocida o la que solemos mencionar en problemas o preguntas de admisión es el ácido gibberélico, el GA, el GA3, muchachos. Así es. El GA3 es el encargado de realizar estas sustancias en el cuerpo de la plantita, ¿no? Y es la que suelen preguntar también en la admisión, por si acaso, o de la que suelen hablar. Bien, sigamos. Otra hormona conocida en el cuerpo de la planta es el ácido abscísico, la también llamada hormona del estrés, ¿ok? Confundir la hormona del estrés vegetal con la hormona del estrés animal, ¿no? Porque nosotros como humanos también tenemos una hormona del estrés que se llama cortisol, que eso ya lo veremos, creo, por la hora, creo yo, la próxima semana. Pero, no aguanta, 1:20, ¿no? Sí, acabamos, creo. En el caso de las plantas, esta hormona del estrés es el ácido abscísico, gente. ¿Y por qué se le llama hormona del estrés al ácido abscísico? Porque esta hormona provoca justamente las condiciones favorables para que la planta no muera cuando no tiene condiciones favorables. En otras palabras, ayuda a que la plantita esté a salvo cuando no esté en un buen ambiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando llega la época de otoño e invierno, sí o no que la planta empieza, por ejemplo, a marchitar hojas. La flor ya no, empieza a perder color, empieza a perder forma, se marchita y se cae. Las hojas igualmente. ¿Por qué? Porque la planta en invierno no contiene ya una temperatura adecuada para mantener a cada una de sus hojitas. No hay una adecuada cantidad de agua tampoco para poder mantener a todo el cuerpo de la planta. Entonces, ¿qué hace? Inhibe crecimiento, evita formación de nuevas hojas, evita formación de nuevo tallo, ¿de acuerdo? Nuevas ramas. Evita la germinación. Una semilla en invierno es muy raro de que crezca, a no ser que tenga agregado condiciones, ¿no? Como temperatura, ¿no? Humedad, cosas por el estilo. Si es así, obviamente va a crecer, pero si no, no. Floración. La planta en invierno rara, o bueno, son muy raras las plantas que florecen en invierno. Son algunas nada más contaditas, ¿no? Y lo hacen por algún tipo de motivo que tenga relación obviamente con su tipo de reproducción. Si no, obviamente no florecería. Entonces, ¿qué hace el ácido abscísico en la planta? Va a mantener a la plantita en un estado de latencia, en pausa, muchachos. Sí, básicamente sí, las mantiene en pausa. El ácido abscísico ahora estimula lo que es la senescencia, estimula el envejecimiento de la planta. Es más, cuando la planta se encuentra, por ejemplo, en sequías, ¿no? O en ciertas condiciones de estrés, por ejemplo, supongamos, a ver, la planta está en sequía, dime, ¿tú crees que va a darse el lujo de perder agua? No, ¿verdad? Si no va a haber agua,
durante toda una temporada, la planta no puede darse el lujo de perder ese preciado nutriente. Recuerda que la planta hace fotosíntesis gracias al agua. Y si no hay agua, no haría fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, la planta se muere. Entonces, ¿qué hace la plantita cuando está en condiciones de estrés o en época de sequía? Cierra los estomas. Al momento de cerrar los estomas, ¿de acuerdo? Evita la pérdida de agua. ¿Ok? Evita la pérdida de agua. ¿Sí? Ese es el ácido oxílico, señores. Funciona para evitar, por ejemplo, pérdida de agua, ¿no? Muerte de toda la planta, ¿no? La mantiene en pausa mediante un periodo donde no, obviamente, sabe de que la planta no puede sobrevivir. Muy bien. Otra hormona, y ya la última ya, es el etileno, perdón. Es el etileno. El etileno es el encargado de inhibir, por ejemplo, crecimiento y desarrollo de la planta. Básicamente, provoca la muerte de la planta, gente, porque estimula la senescencia. Estimula el desarrollo del envejecimiento de la planta. ¿De acuerdo? Ese es el etileno, muchachos. ¿Sí? Inhibe crecimiento de raíz, por lo que ya no deja básicamente a la planta sin crecimiento de raíz. Provoca la maduración de frutos. Eso es interesante. ¿De acuerdo? Estoy seguro que en tu casa alguna vez han comprado palta, ¿no? Y han dicho, oh no, la palta no se puede comer ahora, está muy dura, ¿no? O no está madura, o dicen incluso, no, la palta está verde, ¿no? O sea, la planta siempre es verde, pero dicen eso, no, la planta está verde, por eso no se puede comer, ¿no? ¿Y qué hacen con esa palta, gente? Dime, ¿qué le hacen a esa paltita cuando dicen que no se puede comer, que está dura, que está verde? Me chismeame, ¿qué hacen con esa palta, gente? A ver. ¿O no compran pan en tu casa? No, yo creo que sí, yo creo que sí compran. La guardan y esperan. Ya, pero ¿de qué manera la guardan? La guardan de manera muy especial, ¿sí? O bien la envuelven en periódico, o bien la envuelven en una bolsa negra, ¿sí? ¿Verdad? Así es, la envuelven, la protegen, la cubren, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Para que los bichos no se lo coman? No, sino de que justamente el envolverlo en periódico, que no lo creas, ¿no? Promueve un desarrollo de la maduración del fruto. El etileno provoca la maduración de los frutos, gente. Hay frutos incluso llamados frutos climatéricos, en los cuales ellos mismos pueden causar su propia maduración, porque el etileno es fabricado por la misma cáscara del fruto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palta hace eso, el plátano, ¿no? El higo, el mango, las aceitunas, la pera, los duraznos, el tomate, etc. En cambio, otros frutos son llamados no climatéricos y el etileno lo forma la misma ramita que sostiene al fruto. Si tú la cortas, el fruto así lo envuelvas, así esperes, no va a madurar. Por ejemplo, son todos los cítricos, las ciruelas, la piña, las fresas, ¿no? La sandía, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tenemos que envolverlas? Porque ocurre algo interesante. El dióxido de carbono inhibe el etileno, ¿ok? El dióxido de carbono, cuando entra en contacto con el etileno, que dicho sea de paso, y anota por favor, es una hormona gaseosa, no es líquida, no es una sustancia, no, es gas, ¿vale? Pues cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el etileno, lo elimina, lo inhibe. Ajá, así como lo escuchas, lo inhibe, gente, lo inhibe. Por lo tanto, el momento de cerrar, ¿no? O de proteger a la fruta, envolverla, hacemos de que el dióxido de carbono ya no tenga contacto con esta fruta y únicamente se ve envuelta por el etileno que la misma cáscara libera. Moraleja de la historia, este tipo de frutas por acá, que vemos por aquí, podemos envolverlas para provocar su maduración. Así es, gente. ¿De acuerdo? Pero hay que recordar de que hay otras frutas que así las envolvamos, lo único que vamos a causar es que se pudran nada más. ¿Ok? Listo, sigamos. Ahora sí, pasamos al endocrino humano, muchachos. Así es, el endocrino humano. Dejamos de hablar de plantitas y pasamos a hablar ahora netamente de lo que es el humano. En este caso, mencionamos, ¿no?, de que el sistema endocrino humano se define como todos los demás sistemas, o sea, un conjunto de órganos, ¿de acuerdo? Un conjunto de órganos que se encarga de una función. En este caso, la función es producir una sustancia química, ¿de acuerdo? Almacenarla y obviamente también liberarla.
¿De acuerdo? Ahora, estos órganos endocrinos, ¿no? Estos órganos del sistema endocrino van a ser llamados de manera especial. Se le van a denominar glándulas. ¿De acuerdo? Estas glándulas entonces producen esa sustancia química llamada hormona, en la cual la hormona trabaja de manera específica, ¿ok? Ojo con este detalle, el endocrino humano, cada hormona trabaja de manera específica con un tejido o con un órgano especial. No va a la loca como la planta, no, no, no. Va con un órgano y un tejido especial, muchachos. ¿De acuerdo? Ese órgano tejido especial se le denomina órgano blanco o también llamado órgano diana. ¿De acuerdo? Ya está. Y las funciones del endocrino, pues, ¿cuáles vienen a ser? Mantener la homeostasis, o sea, una correcta regulación de nuestro cuerpo. El responder frente a ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Ok? Realizar procesos fisiológicos cíclicos y también de desarrollo. ¿De acuerdo? 3 funciones importantes del sistema endocrino. El mantener la homeostasis es fácil, ¿no? Porque varias hormonas ayudan a una regulación correcta de nuestro cuerpo, lo cual es chévere. El responder frente a circunstancias externas se explica con el hecho de que, por ejemplo, si tenemos algún tipo de peligro, las hormonas pueden activarse para poder trabajar con nuestro cuerpo. ¿Te acuerdas que te daté hace un momento la hormona del estrés? Por ejemplo, ese es un buen ejemplo. El de realizar procesos fisiológicos cíclicos, por ejemplo, se viene a detallar, por ejemplo, con el ciclo menstrual en las señoritas, ¿no? O mencionar, ¿no? Desarrollo del cuerpo también, por ejemplo, también, ¿no? O el desarrollo secundario sexual de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Tanto en el varón como el de la mujer. ¿Listo? Bien, ahí tenemos, chicos, el sistema endocrino humano. Go. Tenemos 2 tipos de hormonas. Hormonas lipídicas y hormonas proteicas. Una hormona lipídica se define como una hormona que está hecha a base de lípidos, a base de grasas. ¿De acuerdo? Por eso decimos que son hormonas esteroideas. Si tu memoria no te falla, en la clase que hicimos de bioquímica, allá por la semana 1, semana 2, mencionamos justamente a este lípido llamado colesterol. Y te dije que a partir de él se fabricaban diferentes sustancias, incluyendo las siguientes hormonas: progesterona, testosterona, diferentes estrógenos, el cortisol o incluso la aldosterona. Estos 5 grupos de hormonas son grasas, ¿no? Pero que trabajan bajo la función de una, trabajan como si fuera una hormona. Las hormonas proteicas son las que están formadas ahora a partir de ácidos. Quiere decir de que van a tener, ¿no? Una función, una naturaleza amínica, por ejemplo, ¿no? Que es cuando presentan un tipo de aminoácidos, solamente uno. Por ejemplo, una tiroxina o una adrenalina. Son hormonas bastante pequeñas porque son solo derivadas de un aminoácido. Pueden ser oligopéptidos cuando presentan pocos aminoácidos, como una oxitocina o una vasopresina. O pueden ser incluso polipéptidos cuando tenemos un montón de aminoácidos, como por ejemplo la FSH, que significa la folículo estimulante, la LH, también llamada hormona luteinizante, la TSH, también llamada estimulante de la tiroides, o incluso la ACTH, la llamada adenocorticotropa. Tranquilo que más adelante estas siglas también están mencionadas, está junto con su nombre completo, ¿de acuerdo? Por si acaso. Ahora, ¿cómo funciona una proteica y cómo funciona una lipídica? Ya hemos visto que hay 2 tipos de hormonas, ¿no? Lipídica y proteica. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo mandan su señal hacia el interior? O cómo simplemente, ¿cómo trabaja una hormona? Pues, por ejemplo, la hormona proteica lo que hace es tener contacto con un receptor de membrana. ¿De acuerdo? Al ser de naturaleza proteica, no puede ingresar por la membrana, celular. Por lo que lo único que le queda es quedarse afuera con un receptor de membrana. Cuando el receptor se une a la hormona, en el interior se va a formar una molécula llamada intermediaria, que es nada más y nada menos que el AMP. El AMP manda una señal hacia lo que es el núcleo de la célula, ¿de acuerdo? Y trabaja con la cadena de ADN.
Esta cadena de ADN lo que hace es fabricar una pequeña cadenita de mensajero, de ARN mensajero. Esa cadenita se ha enviado a lo que es un ribosoma y el ribosoma fabrica la proteína. Y listo, con una proteína ya podemos tener una función en el cuerpo. En cambio, una hormona lipídica, al ser de naturaleza lipídica, puede atravesar la membrana sin ningún problema. Y en el interior se encontrará con un receptor. Este receptor recibe, ¿no?, da la redundancia a la hormona y tendrá la formación de un complejo. El complejo HR, el complejo hormona-receptor. Luego, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente el complejo se dirige a lo que es el núcleo nuevamente, trabaja con el ADN y con el ADN formamos lo que es una cadenita de ARN. Nuevamente se va al ribosoma y fabricamos otro tipo de proteína. Y así, muchachos, trabajamos con ¿quiénes? Con las hormonas proteicas y con las hormonas lipídicas. ¿De acuerdo, señores? Mira, dos formas diferentes de trabajar, ¿eh? La proteica con un receptor, la lipídica simplemente atravesando la membrana y se acabó. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Sigamos. En nuestro cuerpo vamos a encontrar entonces los diferentes tipos de glándulas que trabajarán con diferentes tipos de hormonas. ¿De acuerdo? Como la más importante, mencionamos, por ejemplo, en la parte superior a la hipófisis, a la altura del cuello, la tiroides y la paratiroides. Un poquito bajita nada más, encontramos lo que es el timo. Luego, por encima de los riñones, encontramos las glándulas suprarrenales. Al ladito nada más, encontramos el páncreas. En el caso de las señoritas, la presencia de los ovarios. Y en el caso de los caballeros, encontramos los testículos. Listo, gentita. Entonces, ahí te mencionamos las principales glándulas, perdón. Profe, ¿son todas? No, no son todas. Son las principales nada más. ¿De acuerdo? Vamos entonces a detallar las que nos recomienda nuestro material para poder saber qué hormonas producen, en qué órganos blancos van a trabajar y qué es lo que desempeña esa hormona para tu organismo, para tu bienestar. ¿De acuerdo? Vámonos. Entonces, por acá mencionamos la primera de ellas, que es justamente el hipotálamo junto con la hipófisis. El hipotálamo, señores, vamos a volver a hablar de él cuando toquemos el tema del sistema nervioso, con fe la próxima semana. Espérate. Sí, con fe la próxima semana. Y mencionaremos, por ejemplo, de que se encuentra justo en la base del cerebro. Este hipotálamo, a nivel endocrino, ¿no?, a nivel hormonal, es la glándula maestra. Es la glándula que controla a las demás glándulas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Asimismo, su chamba es producir dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. ¿Ok? En el caso de la oxitocina, muchachos, en el caso de la oxitocina, su trabajo es, por ejemplo, estimular la liberación de leche materna. Por lo tanto, una mujer embarazada con oxitocina en su cuerpo empezará la producción de la leche. Empezará la liberación de leche materna. ¿Sí? Asimismo, esta misma oxitocina también ayuda a la contracción del útero durante el parto. Ayuda a que la madre pueda dar a luz. ¿De acuerdo? Contrae las paredes del útero para que el pequeño pueda salir, ¿no? Disparado por el... ¿no? Y listo. Demos a luz. Otra hormona que produce el hipotálamo es la hormona llamada vasopresina o también denominada antidiurética. En este caso, esta hormona se encarga ahora de la reabsorción de agua. O sea, evita que tu cuerpo pierda grandes cantidades de agua. ¿Te acuerdas que te conté hace un rato de que el riñón o que el glomérulo filtraba algo de 180 litros de agua durante todo el día? ¿Sí? ¿Qué pasa con toda esa agua? Se reabsorbe, ¿sí? ¿Y quién crees que manda a reabsorber? Así es, la vasopresina. De hecho, creo que lo menciono, pero... lo menciono. Sí, acá está, ¿ves? Todo gracias a la vasopresina, ¿ves? Acá está, gente. Acá está, ¿ves? Caleta, mira, caleta. Ya.
Entonces, la vasopresina ayuda a la evacuación de agua, ¿no? Evita que tú pierdas agua, ¿no? Por algún tipo de motivo, ¿sí? Muy bien, entonces ambas hormonas, señoritos, tanto la oxitocina como también la vasopresina, van a ayudar, bueno, van a ser producidas por el hipotálamo, ¿ok? Pero ojo, ojo, ojito, ojito por acá, solamente son producidas por el hipotálamo, ¿ah? Nada más. Quien se encarga de almacenar estas dos hormonas y quien se encarga de liberar estas dos hormonas es la zona de abajo. Esta cosita de color medio azul, morado, violeta, como tú quieras llamarle, según el color que te parezca, es nada más y nada menos que la hipófisis. Y la hipófisis se divide en dos zonas, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, señoritos, el lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, tiene alrededor de 6 hormonas a producir. Alerta de spoiler, acá está. En cambio, la adenohipófisis, ¿no? La más chiquita y el lóbulo posterior también, se encarga de almacenar y secretar justamente las dos hormonas que produce nuestro hipotálamo. Así es, la chamba realmente se la lleva la neuro, porque ella se encarga de almacenarlas y de ya secretar tanto la oxitocina como también la vasopresina. ¿Ok? Lo único que hace el hipotálamo es producirlas, nada más. Luego se las envía a la neurohipófisis a través de estas células llamadas neurosecretoras y de esa manera la neurohipófisis almacenará estas dos hormonas, ¿no? Y posteriormente las va a secretar, las va a liberar. ¿De acuerdo? En el caso de la adeno o lóbulo anterior, pues tenemos, como te comentaba, estas 6 hormonas por aquí. La prolactina, la hormona del crecimiento, la estimulante de la tiroides, la adenocorticotropa, la folina,
Hola, 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 chicos.